Entonces, uno de vuestros objetivos, identificado en la introducción, es analizar las maneras en las que Netflix influye tanto el consumo como la producción de las series, que ya hemos mencionado un poco. Entonces, ¿nos podéis explicar cómo entendéis ese fenómeno y esa relación? Sí, bueno, cuando hablamos de ampliar la forma de consumir, yo creo que ahora lo tenemos todos muy, muy asumido y desde luego ahora estamos hablando post-COVID, ¿no? Pero cuando arrancamos o cuando Netflix arrancó con esta no solo producción más masiva y más con una intención global, intentaban acceder a las casas, ¿no? A la pantalla doméstica. Esto, de nuevo, ahora lo tenemos muy, muy claro, pero hace 2 o 3 años, cuando el germen de este libro comenzaba, no estaba tan claro. Entonces, esta es una manera fundamental de ampliar la forma de consumir, de ampliar la cuota de mercado como tal. Y qué menos o qué más, podríamos decir, que llegar a tu casa. Y de ahí lo que mencionaba José antes, ¿no? Nuestra idea original del título era Tu casa es mi casa, ¿no? Entonces, eso es bastante impactante y, de nuevo, yo creo que no lo asimilamos y no lo reflexionamos lo suficiente y esto ha penetrado totalmente. Eso por un lado. Luego también cuestiones del propio interface, ¿no? De la visualización, ¿no? Cómo accedemos al contenido en Netflix. Y yo creo que ha tenido tal impronta que hasta la página web de Radio Televisión Española le copia el formato, ¿no? Y cualquier otra plataforma está copiando ese tipo de formato porque parece ser que es la que funciona, parece ser que por un lado es la que presenta mayores atractivos al consumidor, pero también la que consigue colocar los productos de manera más interesada. Y con eso, bueno, pues podemos hablar de que si algoritmos o no algoritmos, de que si selección o preselección, ¿no? Esto es algo que comentábamos José y yo bastante. Mira, fíjate la selección que hay o el catálogo que te ofrece en España en contraposición a Estados Unidos, por ejemplo, eso cambiaba bastante, ¿no? Y luego, bueno, en cuestión de las producciones, que yo creo que ahí lo hemos mencionado, se podría profundizar muchísimo más y quizá a lectores o a posibles lectores no sé si les interesa tanto, pero esto es una cuestión bastante relevante. Por un lado tenemos la producción nacional que va creciendo, bien sea para el mercado nacional o no, pero por otro lado es esa idea que ya ha mencionado un poco José de mínimos gastos, máxima eficiencia, optimización de costes total, lanzamientos globales con su propio Star System, con su propio grupo de actores, actrices, fetiches, con sus propios estudios de producción. Esta cuestión de si son originales de Netflix o no. Yo, en esta cuestión de Hollywood, recuerdo Cantando bajo la lluvia. Es una película de 52. Esa película, si recordamos, lo que hablaba era la transición del mudo, del cine mudo, al cine sonoro, ¿no? Y había varias escenas en las que realmente estaban en unos estudios grabando diferentes películas de forma muy automatizada, ¿no? Yo creo que Netflix ha tomado ese modelo, que es el modelo clásico de los estudios de Hollywood, y lo ha implementado en el siglo XXI. Desde luego, con muchas más herramientas, mucho mejores, con un alcance muchísimo mayor, pero en esencia es lo mismo, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que vuelva a Cantando bajo la lluvia, porque está muy clara la operación de los estudios en su momento y lo que ahora está haciendo Netflix. Bueno, esa película me encanta. Es una película de mi infancia, ¿no? Y Maravilloso. no mi infancia, pero de ver durante la infancia y sobre todo por estas fechas, ¿no? De las Navidades. Mm, mm, Entonces, sí, entiendo perfectamente lo que mm. quieres decir, tiene mucho sentido. Entonces, no sé si quieres añadir algo, José, a esto. Yo lo veo y yo lo trato un poco en mi capítulo, ¿no? En términos de producción, pasamos de un esfuerzo como metanacional de buscar nichos de talento en lugares no centrales y usar eso y volvemos a por eso mi capítulo se llama multinacional, Netflix multinacional y volvemos al antiguo comportamiento de la multinacional, ¿no? A la prescripción del know-how de que ahora pues solo hay un determinado número de cámaras que se pueden utilizar, viene prescripto desde las luces, los focos, la forma de rodar, que Barcelona tiene que parecer Santiago de Chile tiene que parecer Barcelona para que haya, que llamamos un allanamiento. En el fondo es homogeneización cultural, pero para el consumo, ¿no? Para que todo el mundo se identifique donde sea.
Pero la parte más interesante de investigación en la que fui profundizando fue en el tema del consumo, que ya hay muchos trabajos muy interesantes anteriores al nuestro, la idea del binge watching y cómo Netflix ha alterado y ha estandarizado una forma de consumo, ¿no? Una forma de consumo que ha pasado del cliffhanger que era esa ansiedad del cliffhanger, del prime time, de esperar a que llegue el lunes para que a las 8 de la tarde echen Lost ese capítulo con un recap. Ese formato que había antes, ahora pasamos completamente al consumo obsesivo compulsivo del binge watching. Y ahí se llamaba, creo que era Deborah Ramsey, o no, Jemima Baker, que hablaba rastreaba la idea de binge, que yo no sabía que era binge, como ahora entiendo la idea de binge drinking, y como el binge watching está mal visto, pero el binge reading no está mal visto. Y cómo estamos metiendo todo esto en esta era un poco del déficit de atención, ¿no? Cómo está contribuyendo Netflix a esta forma de que tenemos que tener series por debajo de la hora, que no podemos ver una película de 2 horas y media sin ver el móvil, pero podemos vernos una serie de 3 temporadas todo el fin de semana sin parar por esa estímulo-recompensa que ofrece el cerebro, ¿no? Entonces, ha cambiado, digamos, nuestro mapa neuronal, en cierto modo. Mm. Y eso digamos que es casi un poco entre lo preocupante y lo fascinante.